Es para nosotros un gusto y un placer tener acá la presencia del señor doctor Xavier Pence, catedrático de la Universidad Santiago de Compostela. Un breve resumen de su hoja de vida. Es licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Economía aplicada por la Universidad Santiago de Compostela, donde maneja líneas de investigación relacionadas con innovación y cambio tecnológico, políticas de innovación, economía de la innovación y servicios, sistemas regionales y nacionales de innovación, desempleo, globalización y neoliberalismo. Es miembro del Comité Asesor del Observatorio de la PYME del Ministerio de Industria desde el 2005 en España. Asesor nombrado por el Parlamento de Galicia de la Comisión Permanente de Estudio de Reindustrialización de Galicia del Parlamento de Galicia desde el 24 de mayo del 95 hasta el 96. Asesor del gobierno venezolano para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Regional en el año 2000. También tiene su reconocimiento en el sector político. Actualmente es el portavoz nacional del bloque nacionalista gallego, que es básicamente una formación política de la Comunidad Autónoma de Galicia, encuadrada en el nacionalismo gallego de izquierdas. Desde el punto de vista organizativo se define como frente de partidos. Algunos libros publicados por este distinguido catedrático se destaca el libro El fracaso neoliberal en Galicia, crisis y radicalización neoliberal, las alternativas silenciadas, crisis y fracaso de la Unión Europea neoliberal, una alternativa soberanista y democrática, también publicado en España. Además, participa en varios grupos de investigación y grupos a nivel internacional relacionados con el área de economía aplicada. Recibamos un fuerte y caluroso aplauso a nuestro invitado, doctor Xavier Pence. De control del poder del mercado, doctor Pedro Páez, superintendente de la Economía Popular y Solidaria, Edgar Zárate, y a todas las autoridades estatales, directivos de la ESPE y demás colegas docentes, y a los queridos estudiantes, muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Es un placer estar en Quito, estar en Ecuador, compartiendo con ustedes esta sesión magnífica de debate sobre temas tan importantes para este país, pero también tan importantes en nuestro país y en todos los países en este momento. El debate sobre qué hacer para desarrollar la economía productiva de nuestros países, qué hacer para generar riqueza y qué hacer para que esa riqueza vaya en beneficio y en interés de los pueblos. Como profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, como coordinador del grupo de investigación ICETE y como coordinador del máster de formación profesional e investigación centrado en el desarrollo económico y la innovación, es un placer compartir esta sesión con todos ustedes. Queremos fortalecer los lazos entre nuestras universidades y entre nuestros países. Y les digo sinceramente que es un gran placer estar en este momento histórico en Ecuador, porque ustedes están viviendo, lo saben bien, pero posiblemente cuando lo vemos desde fuera y lo afirmamos desde fuera les haga quizá más conscientes de ello. Están viviendo un proceso político y económico nacional único. Quiero que sepan que lo que están haciendo aquí en el Ecuador en estos últimos años está siendo observado en todo el mundo. Es cierto que una parte del mundo lo examina con una lupa tremendamente crítica y destructiva, porque estamos hablando de intereses, pero también hay otra parte del mundo, entre las cuales estamos nosotros, estamos una parte de nuestro país, y en concreto algunas formaciones políticas a las cuales yo pertenezco, que acaba de ser mencionada precisamente, que estamos observando la experiencia de Ecuador precisamente porque es un ejemplo de lo que otros países podemos hacer y debemos hacer. Es cierto, y permítame una digresión antes de entrar en la materia de mi presentación,
antes de entrar en la materia de la presentación, permítame que les diga que aparentemente, como si fuéramos en direcciones opuestas, y les explico por qué. Porque ustedes han salido ya del pozo neoliberal. En cambio, otros estamos en este momento hundidos y hundiéndonos más todavía en el pozo neoliberal de la depresión económica, a la que nos conducen las finanzas neoliberales. Ustedes están poniendo en el primer plano una cuestión que se ha dicho aquí por la mañana y que yo creo que es fundamental, que es la importancia clave para el futuro de un país del concepto de soberanía. Y nosotros, en Europa, en particular en la periferia europea, estamos viviendo las consecuencias atroces de la ausencia de soberanía. El poder del mercado, el poder de los mercados financieros que lo arrasan todo, están destruyendo la economía productiva y están destruyendo también en los países que sucumben a su lógica la propia democracia, ¿no? Eso ustedes lo han vivido en las últimas décadas, nosotros lo estamos viviendo en la periferia europea en este momento. Por eso digo que la experiencia de Ecuador es una experiencia tremendamente importante para alguien justamente que está viviendo una crisis muy profunda, una crisis que nos arrastra a lo largo de los últimos años en una depresión enorme y además una crisis que se está llevando por delante todos los esfuerzos de formación de recursos humanos y de innovación que se han venido haciendo a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, quiero que quede constancia de esta admiración que profeso a la experiencia y al proyecto que Ecuador tiene en marcha en este momento, porque creo que es un ejemplo para muchos países en el mundo, en particular para el nuestro. Es, sin duda, una vía de esperanza para que podamos recuperar la economía productiva, sin la cual la innovación no tiene sentido. Y eso es algo que hemos aprendido también en estos últimos tiempos de crisis económica. Porque, efectivamente, y vamos acercándonos un poco al tema, la verdad es que se dice, hoy es, digamos, un lugar común en el mundo, decir que la innovación es la clave para el desarrollo económico. Y hay que decir que es la clave no solo desde el punto de vista técnico, es decir, no es solo la innovación técnica la que es la clave para el desarrollo, sino que la innovación tiene una muy profunda dimensión social, organizativa e institucional. Mi punto de vista y mi enfoque a lo largo de los muchos años que llevo dedicado al tema de la innovación, la economía de la innovación y las políticas de innovación, es cada vez menos tecnocrático. Queda lejos el periodo en el que de alguna forma se asentó la idea de que a partir de los años 90 la economía mundial entraba en una nueva etapa que era la de la economía basada en el conocimiento, como si el paradigma en el que estábamos entrando fuera un paradigma esencialmente técnico o definible fundamentalmente en parámetros técnicos. Lo que estábamos entrando, y eso lo descubrimos con mucha claridad con el paso de los años, era en un modelo económico radicalmente neoliberal, dominado por las finanzas especulativas, que se llevó por delante la economía productiva y al final los esfuerzos de innovación que realizaron muchos países. Por lo tanto, al final nos damos cuenta de que el desarrollo económico y el crecimiento no viene solo de la innovación tecnológica, no viene solo de la I+D, sino que viene fundamentalmente de la capacidad para diseñar un modelo que aproveche eficientemente el conocimiento, que aproveche efectivamente los esfuerzos en I+D e innovación para fortalecer la capacidad productiva de un país. Pero la cuestión fundamental es que para poder hacer eso, para poder contribuir con ese conocimiento al fortalecimiento de la capacidad productiva, es necesario que el modelo económico,
que el modelo socioeconómico sea apropiado. Y que el modelo económico sea apropiado quiere decir que tiene que estar inscrita su lógica fundamental en la economía productiva. En un modelo económico en donde las finanzas especulativas marcan las reglas de juego, realmente es muy difícil que la innovación contribuya de verdad al desarrollo económico. Es necesario que tenga preeminencia absoluta la economía productiva frente a las finanzas especulativas para que todo el esfuerzo se pueda canalizar precisamente a generar nuevos bienes y nuevos servicios, que es lo que constituye la esencia de la innovación. Pero eso es contradictorio con la lógica del capital financiero, del capital especulativo. La lógica del capital financiero y especulativo es la lógica del corto plazo, de la renta, de la obtención de rentas a corto plazo, de la circulación a velocidad de la luz de los flujos financieros. Es la lógica del cortísimo plazo. En cambio, la economía productiva solo puede funcionar si se actúa con una lógica del mediano y del largo plazo. Porque invertir en economía productiva implica invertir en algo que va a dar rendimientos a mediano y a largo plazo. Operando en el día a día en los mercados con un teclado de ordenador, un especulador puede obtener al final del día, al final del mes, al final del año, altas rentas especulativas operando en los mercados financieros globales. Y además lo puede hacer desde paraísos fiscales en los cuales no paga impuestos y no tiene controles. Pero obtener dinero, beneficios a partir de la economía productiva implica una lógica completamente diferente. Implica invertir en comprar terrenos, en construir naves, en comprar máquinas, en poner a producir esas máquinas, contratar trabajadores, buscar mercados, vender. Y eso empieza a ser rentable al cabo de unos cuantos años. Claro, esa es una lógica completamente opuesta a la lógica de la inversión especulativa. Por lo tanto, si tenemos una economía, como tenemos en nuestro país en estos momentos, una economía dominada por la lógica de los fondos de inversión, por la lógica de la banca especulativa que opera en los mercados financieros globales, es muy difícil que consolidemos economía productiva y que, por lo tanto, tenga lugar una corriente de innovación en nuestra economía. Es por eso por lo que se comentaba en la exposición anterior me parece tan importante por parte de los compañeros de la Secretaría Nacional de Planificación. Es muy claro que solo cuando se pasa de una lógica puramente financiera, de ajustes contables en el corto plazo, a una lógica de inversión a largo plazo, es cuando puede entrar en juego la lógica de la acumulación de conocimiento, de la valorización de ese conocimiento y de la innovación y de la innovación estratégica. Por lo tanto, pensar en innovación implica necesariamente pensar en el mediano y en el largo plazo. La innovación no surge de la noche para el día siguiente, ni la innovación es posible que se genere de un día para otro. Y desde luego sus resultados solo empiezan a ser visibles cuando tiene suficiente tiempo de maduración para poder mostrar sus ventajas. Por lo tanto, quiero deciros con esto que pensar en innovación implica pensar en un mundo absolutamente opuesto al mundo neoliberal de las finanzas especulativas de corto plazo. Por eso no tiene sentido pensar solo, cuando hablamos de innovación, en políticas de I+D, en políticas tecnológicas. Esas políticas de I+D y políticas tecnológicas solo funcionarán eficazmente, solo darán sus frutos, si el marco económico general es el adecuado. Y eso quiere decir que las finanzas han de estar al servicio de la economía productiva y no al revés. Eso es, por lo tanto, lo que creo que la experiencia de ustedes aquí en el Ecuador, el planteamiento del nuevo modelo de crecimiento que están planteando sobre la base
de un desarrollo económico pensado para el país y en interés del país, ejerciendo la soberanía sobre sus recursos y pensando en el desarrollo de la base productiva para generar rentas en el país sobre las cuales ustedes puedan después construir un estado del bienestar. Yo creo que esa es la cuestión y eso es lo que le da sentido al pensamiento y al esfuerzo alrededor de la innovación. Dicho esto, me propongo, aunque sea muy brevemente, esbozar algunas ideas que me parecen importantes para situar la problemática de la innovación. En buena medida lo que acabo de decir es quizá lo más importante, ¿no? Ahora nos podemos meter en algunos detalles. La primera cuestión, y espero no aburrir demasiado a todos ustedes, que ya hemos tenido dos sesiones muy interesantes anteriormente, pero y espero que no sea una reiteración sobre algo que seguramente muchos de ustedes ya conocen o han reflexionado sobre ello, pero quisiera plantear una serie de ideas muy básicas sobre la importancia de pensar en las políticas estratégicas de innovación y sobre todo en plantearles algunas ideas nuevas, relativamente nuevas, con las que estamos trabajando en concreto mi equipo y otros colegas de otros grupos de investigación en Europa o en algún otro país con los que hemos desarrollado en los últimos años un proyecto en particular sobre las targeted policies, las políticas estratégicas que se marcan como objetivo el desarrollo de un sector, una actividad específica y particular basada en el conocimiento, basada en la innovación. Y por otro lado, quisiera comentarles también algunas ideas sobre otra línea de pensamiento novedosa que se está planteando hoy en todo el mundo, pero también en particular en Europa, de difícil implementación por las condiciones que les he hablado anteriormente del marco económico y político que dificulta su implementación, pero que son las políticas llamadas de Smart Specialization Strategies, las políticas de especialización inteligente, que creo que son un marco conceptual, tanto la una como la otra, un marco conceptual que nos puede servir bien para ordenar las ideas, para definir estrategias de país de largo plazo, sea para desarrollar nuevos sectores productivos o bien para fomentar la innovación de forma coherente en los sectores productivos en los que tenemos ya fortalezas, que es la idea de la Smart Specialization Strategy. Por lo tanto, de forma abreviada, pero quisiera plantearles algunas ideas para llegar a este punto final y poder explicarles sucintamente en qué consisten estas dos perspectivas, estos dos enfoques de las políticas de innovación. Para eso, permítanme que les haga una disquisición aparentemente terminológica, pero que creo que es muy importante. Es la distinción entre políticas científicas o políticas de I+D, las políticas tecnológicas y las políticas de innovación. A menudo se confunden estos tres conceptos y también las políticas dirigidas a apoyar estos tres elementos de la dinámica social. La cuestión es que la política científica es, desde mi punto de vista, una parte muy específica, muy limitada de lo que es la política de innovación. La política científica es efectivamente aquella que está orientada a favorecer, a impulsar, a incentivar la creación de conocimiento. Por lo tanto, el objetivo fundamental de este tipo de políticas es poner encima de la mesa instrumentos de financiación para la investigación. Investigación básica o investigación aplicada que se desarrolla en las universidades, en los centros de investigación de los países. Algunos consideran que con la política científica ya basta, si tenemos un buen sistema de investigación, un sistema de investigación que genera conocimiento abundante, eso va a irrigar, va a irradiarse hacia la economía y
y con eso vamos a tener un desarrollo tecnológico y una capacidad innovadora en el país potente. Obviamente eso no es así. Eso no es así. La investigación es un requisito importante para crear conocimiento que puede permitir efectivamente hacer cosas innovadoras. No solo en el ámbito técnico, también en el ámbito de la gestión, también en el ámbito económico, también en el ámbito de la administración, porque la idea de innovación es algo que ha de implementarse a partir de las estructuras que existen en la sociedad, sean las empresas, sean los gobiernos, sean las cooperativas, sean las empresas públicas, sean las diferentes organizaciones del sector público. Por lo tanto, es necesario que haya una capacitación, una creación de conocimiento suficiente como para que la sociedad sea capaz de desarrollar, de aprovechar el conocimiento científico y técnico que existe en el país y fuera del país. Y eso requiere que haya también investigación, por lo tanto, científica y técnica en los ámbitos de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, para formar a los mejores profesionales en ese ámbito. Pero no llega con la investigación, tampoco llega con la tecnología, tampoco llega con lo que son las políticas de tecnología que están orientadas a favorecer el desarrollo tecnológico del país, a la creación de infraestructuras para el desarrollo tecnológico del país. Porque eso es muy importante, eso es esencial, esa es una necesidad, pero con eso solo tampoco no basta. Por eso, tanto las políticas de ciencia como las políticas tecnológicas las consideramos como dos subconjuntos pequeños dentro del marco global de las políticas de innovación. Y una política de innovación es algo mucho más amplio que todo esto, es algo mucho más amplio que la política de ciencia, la política de creación de conocimiento, la política tecnológica. La política de innovación implica a todo el sistema institucional del país. Por eso, la política de innovación necesita, además de las dos patas anteriores, necesita de una regulación pública adecuada, necesita de unas leyes adecuadas, tanto para la regulación del papel de los agentes económicos como para la regulación del mercado, como antes se expuso aquí por parte del superintendente para el control del poder del mercado. Sin reglas claras, sin reglas eficientes para la gestión y el funcionamiento del mercado, es muy probable que la dinámica innovadora se vea muy encorsetada o se vea paralizada. Por lo tanto, igual que las leyes de patentes, las leyes de propiedad intelectual, que aparentemente son una cuestión diferente que forma parte del ordenamiento jurídico de los países, eso es también clave para la dinámica de la innovación del país. Pero incluso mucho más, la política de compras públicas, como se expuso anteriormente aquí, es importante también para la dinámica de la innovación en un país. Los países más avanzados tecnológicamente han sido países que han utilizado la política de compras públicas, en unos casos las compras militares, en otros casos las compras de los servicios de salud, la compra de medicamentos o las compras para la carrera espacial. Han sido compras públicas que han sido fundamentales para tirar de la actividad económica e innovadora del país. Por lo tanto, eso también es muy importante. Igual que es muy importante acompasar el esfuerzo que se hace en la creación de conocimiento, en la formación de recursos humanos, con la dinámica de la demanda. Obviamente, ningún país va a ser innovador por el mero hecho de que invierta mucho en ciencia y en doctores. Un país será innovador si construye toda la cadena, que va desde la creación de conocimiento hasta el consumo final de ese conocimiento. Por lo tanto, la demanda, la estructura de la demanda de consumo, de bienes y de servicios, de las dos cosas, no solo de bienes, no solo de cachivache, no solo de artefactos, sino también el consumo de servicios avanzados, son elementos fundamentales para que la cadena de la innovación tenga sentido. Por lo tanto, una política de demanda es parte esencial de una política de innovación. No es solo ciencia, no es solo tecnología, es la estructura del consumo también lo que cuenta. Y claro, fijaos,
Si la estructura de la demanda final cuenta, fijaos lo que cuenta la distribución de la renta y la política de redistribución de la renta. Un país con unas grandes desigualdades sociales. Está claro que es un mercado limitado para el consumo de ciertos productos avanzados tecnológicamente o de servicios avanzados, porque las clases populares que no tienen ingresos no pueden ser demanda solvente y efectiva para esas innovaciones. Por lo tanto, si queremos que la innovación funcione, es necesario que el conjunto de la sociedad tenga una cierta capacidad de compra, de tal forma que el tamaño de mercado sea el apropiado para que la innovación y la inversión en innovación merezca la pena. Por lo tanto, me gustaría que con esta mera clarificación conceptual del principio pudiéramos entender que hablar de política de innovación es hablar de mucho más que de investigación científica, es hablar de mucho más que de tecnología, es hablar de toda la estructuración de la organización social, de todo lo que afecta, en definitiva, a la producción, al consumo, a la vida de la gente en general. Y esto es algo que a menudo se les escapa a los tecnócratas que piensan en las políticas de innovación. Por eso el papel de los economistas en particular es importante que esté insertado en el diseño de las políticas de innovación, porque es necesario combinar esas diferentes dimensiones: la regulación, las políticas de distribución de la renta, las políticas de mercado y lo que es la estructura final del consumo. También eso es importante. Y eso forma parte de la gestión económica de la sociedad. Forma parte de la política en el sentido más amplio del término. Por lo tanto, al final, fijaos, la política de innovación de un país no es obra de un ministerio, no es obra del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no es obra del Ministerio de Industria, es obra de toda la acción gubernamental, porque todos los ámbitos de la acción de gobierno al final condicionan la dinámica de innovación del país. Y es más, al final, el éxito de una política estratégicamente orientada en esa dirección no es solo tampoco obra del gobierno, es obra de la capacidad del gobierno para dirigir al resto de la sociedad. Dirigir al resto de la sociedad quiere decir coordinar los esfuerzos que se hacen desde el nivel gubernamental con los que se hacen en las demás instancias que funcionan en la vida de un país. Las organizaciones profesionales, las organizaciones empresariales, las cooperativas, los movimientos sociales, todos esos agentes al final son importantes y han de ser integrados en la estrategia general de gobierno, la estrategia general de innovación del país. Dicho esto, les plantearía algunas cuestiones más concretas sobre las... Para entendernos con respecto a las políticas de innovación y para que entiendan lo que es las políticas estratégicas de innovación, de forma más precisa, yo les propongo una clasificación, que es la que tenemos aquí, de las políticas de innovación, que combinarían aquellas políticas que nacen de una inspiración, digamos, neoclásica, basada en el diagnóstico de los fallos de mercado, y a partir de los cuales se legitima la intervención del sector público para corregir esos fallos de mercado, y que fundamentalmente está guiada por lo que es la lógica del comportamiento empresarial, la lógica de la empresa a nivel individual. Y por otro lado, un enfoque diferente de elaboración de las políticas de innovación, que es la que arranca del diagnóstico de los fallos de sistema, considerando el conjunto de la economía, el conjunto del sistema como un todo en el cual hay diferentes elementos, diferentes patas de ese sistema
que han de ser coordinadas adecuadamente para que el conjunto del sistema sea innovador. Combinando esos dos enfoques con dos tipos de planteamientos sobre las políticas, que es un planteamiento de carácter horizontal o un planteamiento de carácter estratégico, podemos distinguir diferentes instrumentos para la política de innovación. Cuando hablamos de políticas estratégicas de innovación, nos estamos refiriendo sobre todo a las que están en la base de ese cuadro. Son políticas que buscan no tanto resolver o plantear incentivos de carácter general para un mundo dominado por la empresa y su lógica, digamos, de empresa individual, sino que nos estamos refiriendo a la definición de objetivos estratégicos de país. Objetivos estratégicos de país quiere decir que el país identifica unos retos de largo alcance que quiere resolver a partir de una acción estratégica, coordinada, sistemática, para conseguir esos resultados. Y en ese sentido es donde entran los dos enfoques que les comentaba al principio de las políticas target, las políticas enfocadas al desarrollo de un sector nuevo basado en la innovación y el conocimiento, o las políticas basadas en el aprovechamiento de las fortalezas de los sectores productivos que están bien anclados, están bien desarrollados en un país determinado y que debería ser a partir de la innovación en esos sectores, sean sectores maduros o sean sectores de frontera, pero la innovación en esos sectores debería ser lo que constituiría el núcleo del esfuerzo del país para mantener el pulso productivo, para mantener su posicionamiento en la economía global y para poder, a través de la innovación sobre aquello en lo que ya es fuerte, pues poder mantener su capacidad de producción, de generación de rentas, etc. Un poco más adelante, por favor. Un poco más, 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 otra más, otra más, otra más y otra más. Voy acelerando un poco la presentación. Luego, como vamos a tener un coloquio al final, pues podemos volver sobre muchos detalles. La importancia de cualquiera de estos dos enfoques que he comentado de las políticas estratégicas de innovación es que ambos dos se basan en un enfoque de los sistemas de innovación. Que parten de la idea de que para definir una estrategia de país, no basta con incentivos o con manejar los incentivos o alterar los incentivos de las empresas individuales para que realicen más o menos I+D o más o menos innovación. No basta tampoco solo con actuar en fomentar los grupos de investigación o la investigación en las universidades. En cualquiera de los dos enfoques es necesario partir de un diagnóstico de conjunto del sistema. Y por eso la matriz básica a partir de la cual se elaboran los diagnósticos y las propuestas es el diagnóstico de lo que se llama el Sistema Nacional de Innovación o el Sistema Regional de Innovación. Y un Sistema Nacional de Innovación o un Sistema Regional de Innovación está compuesto por 6 patas, 6 elementos que son imprescindibles, los 6, y que su evolución a lo largo del tiempo ha de ser mínimamente coherente, coordinada y acompasada para que realmente el país pueda cumplir esos objetivos de innovación a largo plazo. Y en ese sentido, lo que se plantea para la elaboración de políticas estratégicas de innovación es un diagnóstico claro, en primer lugar, del tejido productivo que caracteriza el país, entendiendo por caracterización del tejido productivo el análisis claro y concreto de
lo que aquí estamos llamando la matriz productiva, la especialización sectorial de esa economía, el análisis de la estructura empresarial, el tipo de empresas que caracterizan ese tejido productivo y el análisis de las características internas de las empresas, su organización, su lógica de funcionamiento interno y, digamos, todos los factores organizativos que influyen en los resultados de las empresas. El diagnóstico de la base productiva del país es el punto esencial, el punto de partida para el diseño de cualquier estrategia de innovación. No tiene sentido plantearse estrategias de innovación en abstracto o hechas en base a la imitación de modelos exitosos o de experiencias exitosas de otros países o regiones. No vale que, digamos, nos gustaría ser Silicon Valley, nos gustaría ser Escocia, nos gustaría ser Singapur. El éxito de cada territorio, el éxito de cada país se basa precisamente en la valorización y el aprovechamiento de las características concretas y específicas de ese territorio. Por lo tanto, el realismo para el planteamiento de una estrategia de innovación arranca de un diagnóstico riguroso de la base productiva. Y a partir de ahí es que podemos empezar a plantearnos objetivos y estrategias. Sin ello, realmente cualquier estrategia está condenada al fracaso. Luego, está claro que la articulación de las demás patas del sistema es igualmente importante para el funcionamiento de la estrategia de innovación del conjunto. Decía antes el papel del sistema financiero. Obviamente, las finanzas son como la corriente sanguínea del sistema productivo. Sin un buen sistema financiero que esté, digamos, orientado, que esté claramente acompasado en la lógica a lo que son las estrategias de innovación, no es posible que haya innovación en un país. Si no tenemos sistema financiero propio, si no tenemos un sistema financiero orientado a la inversión productiva, es muy difícil que ese tejido productivo, que ese país pueda desarrollar una estrategia de innovación. Por lo tanto, es muy importante dotarse de un sistema financiero que acompase la lógica de la innovación. Y eso en algunos países puede hacerse en parte a instrumentos de mercado, como puede ser el capital riesgo, como pueden ser las figuras de los business angels, pero en la mayor parte de los países ese tipo de instrumentos no nacen espontáneamente del mercado, sino que han de ser creados directamente por el sector público. Y en la mayor parte de los países que tienen éxito en esta estrategia de innovación, un requisito esencial es el tener una banca pública y unos institutos de crédito público que puedan, de forma deliberada y de forma activa y de forma proactiva, digamos, empatar su línea de funcionamiento con la línea con la estrategia de desarrollo productivo. Por lo tanto, eso implica que hay que regular el sistema financiero con esta orientación. Es necesario, además, establecer una regulación del sistema financiero que dificulte las fugas del ahorro del país a través de los circuitos financieros para garantizar el aprovechamiento productivo del ahorro nacional. Eso implica ponerle límites a la fuga de capitales, eso implica ponerle límites a los flujos de capitales a través de las fronteras, ¿no? Por lo tanto, es muy importante la política financiera, la política bancaria, la política de instrumentos de diversificación del propio sistema financiero para emprender una estrategia de este tipo. Por otra parte, está la pata que antes comentaba del sector público también, como un sector que genera incentivos, que pone recursos por la vía de la financiación para la investigación, para la innovación, para la formación de personal, pero es también muy importante el papel del sector público como regulador.
como regulador del mercado, como decía antes, y como regulador del sistema de propiedad, en particular la propiedad intelectual. Es muy importante el papel del sector público como agente de creación de infraestructuras tecnológicas y también como agente de demanda de bienes y servicios innovadores. Por lo tanto, es muy difícil que haya una estrategia exitosa de innovación en un país si las políticas en todos esos ámbitos por parte del país no se alinean claramente con la estrategia de innovación. Por lo que hemos visto aquí, por lo que se nos ha comentado, por lo que estoy aprendiendo estos días con ustedes, creo que Ecuador efectivamente ha llegado al punto en el que se ha dado cuenta de este factor y está haciendo un diseño del conjunto de las políticas sectoriales y de la política general del gobierno en esta dirección. Y eso es algo que no es nada fácil de encontrar en los diferentes países del mundo. Muy pocos países son capaces de hacer adecuadamente ese alineamiento. Ahí tienen un reto, sin duda, un reto importante porque no está exento de problemas, de contradicciones, de choques de intereses y no está exento de verse afectado por la lucha política, por los cambios políticos que pueden ocurrir a lo largo del tiempo en un país. Porque todos estos factores, además, solo funcionan y producen resultados si son estables en el tiempo. Si tenemos algo tanto en la regulación del sistema financiero, la conformación del sistema financiero, las políticas públicas, que pueda variar cada 2 o 3 años, eso es imposible, eso no acaba creando el entorno y la confianza y la seguridad suficiente como para constituir una nueva orientación para el conjunto del país, para el conjunto de los agentes económicos, ¿no? Y lógicamente, es algo que es obvio, creo para todos ustedes, es que el éxito de esa estrategia de innovación, claro que también depende de hacer esfuerzos en I+D, en innovación, y de hacerlos orientados de forma coherente a lo que son las necesidades del sistema productivo. Y la importancia aquí, al insistir en la idea de sistema, es justamente la idea de coordinación, la idea de coherencia, de coevolución a lo largo del tiempo en la misma dirección. Por lo tanto, la política de investigación, la política de I+D, no es una política que se haya de diseñar de forma autónoma o de acuerdo, por ejemplo, con lo que pudieran ser los intereses corporativos de los investigadores o los profesores de la universidad. Yo creo que ha de haber un esfuerzo de compatibilización de los intereses y los objetivos de la comunidad científica con los intereses generales del país y la estrategia general del país. Y eso es clave para que pueda dar frutos. Obviamente eso es algo que implica un esfuerzo de coherencia sostenido en el tiempo, porque ni las estrategias individuales de los científicos, ni las estrategias de los grupos se improvisan, no nacen de la noche a la mañana, no se pueden cambiar de un año para otro. Cuando un grupo de investigación emprende una determinada senda de investigación, eso le va a condicionar seguramente a lo largo de la mayor parte de la vida profesional de esos investigadores. Aunque sobre la marcha y por el camino pueda haber ciertos esfuerzos de reorientación cuando les son requeridos, pero en el fondo, hay una dinámica que decimos en la economía de la innovación, path dependence, en el sentido de que lo que se va haciendo en los primeros años en la senda de un investigador o de un grupo de investigación le va a condicionar lo que va a poder hacer en años sucesivos. Por lo tanto, es muy importante el alineamiento claro desde el principio entre unos objetivos y otros, ¿no? Y por otro lado está la necesidad de alinear también claramente la formación de recursos humanos, tanto la formación en la fase de educación, en la fase digamos de la educación secundaria y de la educación universitaria, como en la fase postuniversitaria, y sobre todo también el esfuerzo de formación a lo largo de la vida laboral. Es muy importante que la estrategia educativa y la estrategia de formación del país esté también claramente alineada con los objetivos de la estrategia de innovación.
para que esto pueda funcionar. Ustedes dirán, son demasiadas incógnitas a resolver y para coordinar para que el sistema funcione, para que el sistema se resuelva. Efectivamente, son muchas incógnitas, de ahí la dificultad, de ahí el reto para un país que quiere realmente conseguir el éxito que es la consolidación de su capacidad productiva y su afianzamiento de la capacidad innovadora. Pero ese es el reto. Y obviamente la coordinación entre esas 6 patas nunca va a ser perfecta. En ningún país es perfecta. Está llena de problemas y de contradicciones que se van resolviendo si hay una estrategia clara, se van resolviendo de forma dinámica a lo largo del camino. Lo importante es que los que están al frente del país, los que están al frente de la estrategia de innovación, tengan claro la necesidad de esa coherencia, la necesidad de esa coevolución, la necesidad de esa coordinación entre las diferentes patas. Y eso obliga, para empezar, una gran coordinación entre las diferentes áreas de gobierno, que no siempre es fácil en cualquier gobierno. Y es necesario esa coordinación, además, con esos otros agentes que mencionaba en el resto del país. Por lo tanto, eso es la matriz básica, digamos, los conceptos básicos, que yo me conformaría con que eso quedara suficientemente claro, que al menos para mí es la idea esencial para poder diseñar una estrategia de innovación para el país. La necesidad de coordinar esas 6 patas a lo largo del tiempo. Y ya para concretizar 2 tipos de estrategias que se pueden plantear a partir de este modelo base de Sistema Nacional de Innovación, pues pasaría a comentarles de forma muy breve, lo que serían las ideas esenciales de la estrategia Target y de las estrategias de especialización inteligente. Las estrategias Target son un tipo de planteamiento en el que, para simplificar, por decirlo de forma breve, el país o la región se plantea el desarrollo de un nuevo sector de actividad en el cual el conocimiento, la investigación, es la fuente nutricia fundamental. Por ejemplo, en este momento nosotros hemos desarrollado un estudio de las políticas Target que se han desarrollado en el mundo, en diferentes partes del mundo, obviamente no todas. Hemos estudiado algunas experiencias, North Carolina, Silicon Valley entre Dinamarca y Suecia, Singapur, Israel, Escocia, el sur de Inglaterra, suroeste de Inglaterra, Cambridge, y la estrategia también de un país como Francia. Y lo que se trata era para el desarrollo del sector de las biotecnologías o el sector de la biomedicina. Y hemos estudiado qué características, qué precondiciones son necesarias para que una estrategia de desarrollo de un nuevo sector basado en la ciencia tenga realmente éxito. Hemos visto que unos países han acertado mejor que otros. Efectivamente, la identificación clara de cuáles son las precondiciones, tanto tecnológicas, de conocimiento, como financieras, para el desarrollo de ese sector, es muy importante para el éxito final. Y luego y hemos visto que ha sido muy importante la capacidad que ha tenido cada uno de esos países para ir dando los diferentes saltos, para ir haciendo la carrera por etapas, identificando claramente las necesidades de cada etapa. Saber que el resultado final es el resultado de pasar por etapas muy diferentes, ¿no? En ese sentido, el ciclo de vida del producto, el ciclo de vida del sector,
es algo que nos sirve para estudiar a lo largo del tiempo las diferentes necesidades específicas que plantea la emergencia de un nuevo sector de actividad, como puede ser el de la biomedicina, las biotecnologías en general. Bueno, entonces el planteamiento de las políticas targeted es justamente el estudio y el diseño de los instrumentos etapa por etapa para la creación de un sector de actividad nuevo. Lo dejamos aquí, si después tienen interés volvemos sobre este tema para entrar en los matices. La estrategia de Smart Specialization es una estrategia que es igualmente estratégica, como su propio nombre indica, parte del mismo planteamiento teórico de partida, pero lo que busca es algo relativamente diferente, y es cómo aprovechar las fortalezas productivas y de especialización que tiene un determinado país o una región, para sobre esa base, sobre las fortalezas de esa especialización productiva, sea esta high-tech o sea low-tech, sea un sector realmente de nueva generación o sea un sector maduro. Lo importante es partir de identificar claramente cuál es su fortaleza productiva como país, lo que le define como su fortaleza, su especialización principal sostenible en el tiempo en relación a otros países en el mercado global, y apostar por la innovación alrededor de ese sector. Apostar por la innovación alrededor de ese sector quiere decir que todos los sectores, incluidos los sectores maduros, son sectores potencialmente innovadores. No es cierto que la innovación sea sinónimo de frontera científica y tecnológica. También en los sectores maduros existen posibilidades de innovación. Y la cuestión es ser capaz de, con una estrategia adecuada, partiendo de esas capacidades, de ese conocimiento acumulado, de esa experiencia de mercado, de ese conocimiento de los mercados que existe, de esa experiencia empresarial que existe en esos sectores, intentar mejorar, intentar diversificar, produciendo algún tipo algún proceso de diversificación que dé lugar a nuevas actividades, actividades complementarias que enriquezcan ese sector y que acaben creando un auténtico tejido productivo innovador alrededor de ese sector económico. Y esa es, por decirlo así, la idea principal. Por lo tanto, estamos con estos dos enfoques, podemos diseñar para un país dos tipos de estrategias diferentes, que no son excluyentes, sino que pueden ser complementarias. Es decir, un país con capacidades puede al mismo tiempo diseñar una política targeted para desarrollar un nuevo sector de actividad, por ejemplo las biotecnologías o las biotecnologías marinas o lo que sea, el aprovechamiento de un cierto factor diferencial en el cual la aplicación de las nuevas tecnologías de frontera, las bio, las nano, etcétera, etcétera, puede desarrollar una nueva actividad de frontera, y al mismo tiempo ese país puede también desarrollar una estrategia de Smart Specialization, tratando de reforzar sus posiciones estratégicas en aquellos sectores en los que ya tienen unas fortalezas adquiridas y tienen una experiencia acumulada, un conocimiento acumulado que es base de su éxito futuro. Por lo tanto, con estas ideas terminaría, ¿no? Y en cualquier caso, insisto, vuelvo al principio. Soy plenamente consciente de, como acabo de decir y como se deduce del propio enfoque que adoptamos para diseñar estas estrategias, que el futuro innovador del país depende sobre todo de la apuesta del modelo de crecimiento general del país. El hecho de que el modelo socioeconómico esté alineado con la economía productiva y por lo tanto que dé a la innovación el lugar que le corresponde en el marco de esa estrategia. Pero eso es algo que obviamente implica
de partida la asunción de un papel importante por parte del Gobierno en el direccionamiento de la estrategia del país. Implica, por lo tanto, asumir que el sector público tiene un papel clave que desempeñar, que no es el mercado espontáneamente el que va a generar este tipo de estrategias, sino que, por el contrario, es el sector público el que podrá movilizar a los agentes privados en una estrategia coordinada de innovación. Y eso, al mismo tiempo, por lo tanto, implica romper con lo que es el molde de las políticas y del modelo económico neoliberal, e implica también asumir un modelo de país en el cual la soberanía y la idea del reforzamiento de las capacidades nacionales y del control nacional sobre los recursos y sobre la estrategia de desarrollo del país ocupe claramente el CENI, el papel central, sea un poco la brújula, la estrella que guía toda la actividad económica e institucional del país. Por lo tanto, aquí me quedo a vuestra disposición para luego poder hablar más detalladamente sobre aquellas cuestiones que os puedan resultar de interés. Para finalizar, nada más, muchas gracias y es un placer estar aquí con ustedes.